Saludos cordiales, yo soy el doctor David de Movili Rocaro y el día de hoy les voy a hablar sobre la influencia de los patrones nutricionales en la arquitectura del ecosistema oral, de la eubiosis a la patología sistémica. En primer lugar, tenemos que hablar del microbioma oral. El microbioma oral es un ecosistema dinámico, una comunidad microbiana que se encuentra en la cavidad bucal. Está representado por cerca de 700 especies de bacterias, además de tener hongos, arqueas y por supuesto virus. Estamos hablando de toda una comunidad microbiana diversa. Es la segunda comunidad microbiana más diversa del cuerpo después del microbioma intestinal, que se establece de la vida intrauterina. Ese es su origen. La transmisión materna al nacer es el evento fundamental de la colonización bacteriana. Sin embargo, todo este conjunto de microorganismos, de este ecosistema del microbioma, va a cambiar a lo largo de la vida de la persona. Como arquitectura, tenemos que el microbioma oral se va a encontrar en la superficie de los dientes, se va a encontrar en las mucosas, en el carrillo, en el surco gingival, donde van a conformar diversos hábitats con propiedades físico-químicas únicas. En este sentido, estos microorganismos que forman parte del microbioma oral van a representar además, desde el punto de vista inmunológico, una importante, una importante modulación del sistema inmune local, ya que van a participar como una barrera protectora contra microorganismos patógenos, eh, además de la importancia metabólica, ya que se encargan, por ejemplo, del metabolismo del nitrato producto de la dieta a óxido nítrico. Y hay que recordar que todos los sitios anatómicos donde se encuentre microbiota habitual, estos microorganismos van a competir con los microorganismos patógenos por los nutrientes, por lo cual representan la primera línea de defensa, o sea, forman parte de la inmunidad innata. Todo esto a través de un proceso de equilibrio. Esto se encuentra en equilibrio, el cual vamos a llamar eubiosis. Pero ¿qué sucede cuando este equilibrio entre los microorganismos que se encuentran dentro de la cavidad bucal y el hospedador, el huésped, que es el ser humano, se rompe? ¿Qué sucede cuando estos microorganismos eh, ya no se encuentran en equilibrio dentro de la cavidad bucal? Bueno, en este caso, cuando hay ruptura de ese equilibrio, se produce lo que conocemos como disbiosis. Y esta disbiosis entonces va a ser la ruptura del equilibrio homeostático. Va a ser la proliferación de patobiontes, de microorganismos patógenos, el aumento de la virulencia de los microorganismos nativos, de los microorganismos que forman parte de esa microbiota. Hay una reducción de especies comensales beneficiosas y un aumento de microorganismos patógenos. Se favorecen enfermedades bucodentales, como la caries dental, que es ampliamente estudiado como un ejemplo de eubiosis. La periodontitis, que es la enfermedad que afecta los tejidos de sostén de los dientes, o por ejemplo la gingivitis, la enfermedad propia de las encías, y la periodontitis, que es la enfermedad del resto de los tejidos de sostén, como el hueso alveolar. Y también tenemos infecciones oportunistas, como es el caso de las micosis. En este caso tenemos como ejemplo la candidiasis. ¿Cuáles son los factores impulsores de esta disbiosis oral, de que se rompa este equilibrio? ¿Qué la desencadena? Bueno, en primer lugar, tenemos la dieta. Los microorganismos que viven normalmente en la cavidad bucal, que forman parte de este microbioma oral, son microorganismos principalmente fermentadores de carbohidratos, pero que factores inmunológicos, em, factores propios del hospedador, digamos que mantienen a raya el número de células microbianas. ¿Qué sucede cuando aumentamos el consumo de carbohidratos fermentables, de azúcares? Cuando aumentamos el consumo de este tipo de alimentos dentro de nuestra dieta,
estamos favoreciendo la proliferación bacteriana debido a que estamos aumentando la disponibilidad de carbohidratos para que el microorganismo que forma parte de esa microbiota habitual prolifere o haya crecimiento de este volumen microbiano. Además, una deficiente higiene oral va a producir una acumulación de placa bacteriana como nicho ecológico o como ecosistema que va después a desencadenar otras patologías, como son la caries dental y la enfermedad periodontal. Existen factores externos como el consumo del tabaco y el consumo del alcohol que alteran el ambiente bucodental. Pero también existen factores que tienen que ver directamente con el huésped, como son algunas enfermedades, como la diabetes mellitus, inmunosupresión, algunas condiciones genéticas, el consumo excesivo de antimicrobianos que barre la microbiota bucal y permite que otros microorganismos proliferen. Y entonces tenemos como hipótesis clave el patógeno orquestador. El patógeno orquestador es Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis es un bacilo gram negativo que se encuentra normalmente dentro de nuestra cavidad bucal, pero es un microorganismo que es uno de los principales agentes etiológicos en dentro de las patologías de la cavidad bucal. Es un patógeno de baja abundancia orquesta un cambio comunitario hacia la enfermedad, es decir, hay un desplazamiento de ese sentido de equilibrio de microorganismos protectores, se traslada a un desequilibrio o digamos, un estado patógeno. Manipula la inmunidad o la respuesta inmune del huésped y aunque es pequeña su presencia, tiene un gran impacto sistémico, que es lo que vamos a ver más adelante. Ok. ¿Cuáles son entonces esos mecanismos de interconexión entre la cavidad oral, que acabamos de describir, toda esta serie de microorganismos que lo componen, y la salud sistémica? Bueno, recuerden que cuando se rompe el equilibrio de esos microorganismos dentro de la cavidad bucal, se produce la disbiosis. Esta disbiosis se caracteriza por el aumento de microorganismos que normalmente se encontraban, digamos, a raya. Estos microorganismos, por supuesto, producen sustancias, producen toxinas, producen sustancias proinflamatorias. Estas bacterias orales, además, acceden al torrente sanguíneo, esto se le llama bacteremia, durante la masticación y también durante el cepillado. El ADN de Porphyromonas gingivalis, por ejemplo, es detectado en placas ateroscleróticas. ¿Esto qué quiere decir? Que Porphyromonas gingivalis, este bacilo que se encuentra normalmente asociado a enfermedades solo de la cavidad bucal, se ha aislado o se ha detectado, mejor dicho, su ADN en placas ateroscleróticas, es decir, en el corazón. Esto desencadena una cascada inflamatoria sistémica. Hay un conjunto de mediadores proinflamatorios que se sintetizan, como el factor de necrosis tumoral, algunas interleuquinas. Estos son producidos localmente en la periodontitis, pero se diseminan sistémicamente, elevando otros marcadores proinflamatorios, pero desde el punto de vista sistémico. Hay un mimetismo molecular y una autoinmunidad. Algunas sustancias químicas pueden desencadenar la producción de autoanticuerpos, ¿sí? Y hay un vínculo directo entonces en este caso con lo que es la presencia de porfiromonas gingivalis, la producción de anticuerpos, por ejemplo, autoanticuerpos, y el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes como es artritis reumatoide. Hay una disrupción por metabolitos microbianos, por supuesto. Si hay un aumento de los microorganismos que forman parte de este microbioma oral,
y se desplaza los microorganismos inofensivos por microorganismos patógenos. Entonces, estas sustancias químicas, por ejemplo, el lipopolisacáridos microbianos, van a circular por el torrente sanguíneo, van a circular sistémicamente, afectando el metabolismo de otras sustancias, como por ejemplo el metabolismo de los lípidos, también la resistencia a la insulina, y esto va a aumentar el riesgo cardiovascular. Lo que entonces nos pone en un panorama de que al romperse el equilibrio dentro de la cavidad bucal, esto tiene una repercusión a distancia, una repercusión desde el punto de vista cardiovascular, una repercusión desde el punto de vista autoinmune, una repercusión desde el punto de vista metabólico. Ok, ¿cómo entra la dieta o cuál es el papel fundamental de la dieta en todo este desequilibrio? Como les había dicho, las bacterias que forman parte de este microbioma oral, que en primer lugar es inofensivo, por supuesto, y que lo necesitamos, pero al romperse este equilibrio y convertirse en eubiosis, puede tener consecuencias tanto bucales como sistémicas. La dieta se va a convertir en un modulador clave. Entonces vamos a tener dietas que favorecen el equilibrio y dietas que van a favorecer el desequilibrio o la inflamación. Ok, dentro de las dietas protectoras y su impacto en la eubiosis oral, tenemos las dietas ricas en fibra dietética. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, aumenta el flujo salival y la capacidad amortiguadora, la capacidad buffer. La saliva tiene la capacidad, tiene la propiedad de barrer con microorganismos patógenos, hidratar las mucosas e incorporar mediadores inmunológicos para protegernos de microorganismos patógenos. Y este aumento en el flujo salival, producto de una dieta rica en fibra, o sea, en fibra proveniente de la dieta, promueve que existe un aumento de bacterias comensales, de bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Además, reduce la acidez de la placa dental, esto a través de esa capacidad buffer, esa capacidad amortiguadora que tiene la saliva. El consumo de nitratos inorgánicos. El consumo de nitratos inorgánicos mejora la función del endotelio vascular y reduce de esta manera la presión arterial. Algunas fuentes de nitratos inorgánicos son la rúcula, la espinaca, la remolacha. Ok, las dietas ricas en micronutrientes y en omega 3. Las dietas ricas en vitamina C, vitamina D, vitamina B7, B5 van a favorecer la diversidad microbiana. Las dietas ricas en omega 3 van a favorecer la síntesis de rizoalbinas y de protectinas, que son sustancias químicas importantísimas para mantener este equilibrio en el microbioma oral. Y por supuesto para la resolución de la inflamación y la reparación tisular, ya que esta dieta favorece lo que es la resolución de la inflamación, es decir, mantener la inflamación a raya. Patrones dietéticos proinflamatorios, todo lo contrario. Tenemos el otro extremo entonces. ¿Qué alimentos favorecen la inflamación y cuál es su vínculo con la disbiosis de la cavidad bucal? Que después, entonces, puede tener una repercusión a distancia, como ya les había dicho. Bueno, proliferación de patobiontes, por ejemplo, Streptococcus mutans y anaerobios proteolíticos como Provetella, Fusobacterium. Estas dominan bajo pH ácido. Y este pH ácido es producto de la fermentación de los azúcares. ¿Cuáles azúcares? Los azúcares provenientes de la dieta. Entonces, en pocas palabras, si tenemos una dieta rica en carbohidratos fermentables y a su vez tenemos una higiene oral deficiente, estos carbohidratos se van a quedar en la superficie de los dientes y en la superficie de las mucosas. Y va a ser, digamos, el punto de partida, va a ser el alimento preferido para que algunos microorganismos que ya estaban en la cavidad oral, pero que estaban a raya, los consuman, produzcan ácidos, porque producto de la fermentación de los carbohidratos, el ácido láctico, por ejemplo,
y creen un ambiente donde bacterias acidófilas se desarrollen. Por ejemplo, Streptococcus mutans, que es el que causa la caries dental. Entonces, luego tenemos lo que les había dicho, caries. La acidificación, ¿verdad? Producto de la fermentación de los carbohidratos, de forma sostenida, desmineraliza el esmalte del diente. Y esto, bueno, favorece que a su vez se produzca lo que son las lesiones de caries dental. También las condiciones de anaerobiosis que favorecen la disbiosis van a generar una placa bacteriana que a su vez inflama los tejidos del sostén del diente, produciendo periodontitis, que es la enfermedad de los tejidos que sostienen al diente. Amplificación sistémica. Entonces, bueno, todo esto que está ocurriendo en la cavidad bucal, producto de una dieta rica en carbohidratos, o mejor dicho, una dieta rica en carbohidratos fermentables, azúcares, sumado a una mala higiene, alimentos ultraprocesados, por ejemplo, promueven otros factores desde el punto de vista sistémico, como es la obesidad, el síndrome metabólico. Esto remodela el hábitat oral y amplifica la carga inflamatoria sistémica. Es decir, lo que ocurre en la cavidad bucal afecta desde el punto de vista sistémico y lo que ocurre desde el punto de vista sistémico afecta a su vez la cavidad bucal. Hay una retroalimentación. Estrategia de intervención nutricional y ayuno intermitente. Esto se ha estudiado. Em, Tenemos diversos autores que han hablado de, de lo que es el ayuno intermitente, la restricción calórica y otras estrategias de intervención. Lo importante aquí es conocer cómo algunos autores han visto beneficio en los procesos de inflamación de la cavidad bucal y su impacto en las patologías sistémicas, al haber una reducción de los carbohidratos refinados, al, al promover un aumento de la ingesta de fibra, la dieta mediterránea, que también es antiinflamatoria, el uso de probióticos y simbióticos que inhiben a los microorganismos patógenos, suprimen la virulencia y atenúan algunas sustancias proinflamatorias. La restricción calórica, que también disminuye lo que es el estrés oxidativo, aumenta la sensibilidad a la insulina. Y lo importante de esta lámina es conocer que existen diversos mecanismos nutricionales para modular ese microbioma oral. Sea una dieta, sea otra, lo importante que tienen todos los estudios, las revisiones sistemáticas em, que relacionan la dieta con el microbioma oral, no es que si es ayuno intermitente o no lo es, que si es una dieta con restricción calórica. Todos lo que tienen el mismo punto de partida es una disminución de los azúcares refinados y un aumento en la fibra, un aumento en la fibra dietética. Al haber estos dos factores, entonces estamos modulando el microbioma oral para que se mantenga en ese estado de equilibrio y nos siga protegiendo de microorganismos patógenos, no se produzca la eubiosis y por lo tanto no haya una repercusión sistémica. Ok, existe un eje, boca, intestino, sistemas. Hay un proceso de inflamación que puede tener origen en la cavidad bucal, repercusión desde el punto de vista sistémico y una retroalimentación positiva ahí. Entonces, la deglución continua de billones y billones de bacterias orales va a hacer que estos microorganismos transiten a través del torrente sanguíneo y lleguen del torrente sanguíneo o del sistema digestivo si estamos hablando de la deglución, y lleguen al intestino.
llegan al intestino. La supervivencia y colonización ectópica. Algunos microorganismos, como Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivales, sobreviven bajo condiciones alteradas, como por ejemplo patología gástrica. Lo que es el intestino permeable, la desestabilización de los microorganismos comensales que son beneficiosos, produce un compromiso de la integridad epitelial. Y lo que es la endotoxemia metabólica, por una translocación de los lipopolisacáridos de estos microorganismos, van a producir una inflamación sistémica de bajo grado que se relaciona con obesidad y se relaciona a su vez con la inflamación. Lo que quiero que entiendan acá es que existe un eje entre la cavidad bucal, esos microorganismos provenientes de la cavidad bucal, el intestino y las patologías sistémicas o la obesidad. Impacto de la disbiosis oral en las patologías sistémicas globales. Aquí un breve repaso porque ya lo hemos hablado. Enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, Alzheimer, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, cáncer colorectal y cáncer oral. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia una salud integral de precisión, donde haya una multidisciplinariedad y una transdisciplinariedad. Es decir, que haya una colaboración estrecha entre las diferentes especialidades de la ciencia de la salud. En este caso, medicina, en sus diferentes especialidades, endocrinología, gastroenterología, medicina interna, nutrición y dietética, odontología, y que se combinen esfuerzos para poder comprender con mayor precisión que la mayoría de las enfermedades que afectan hoy en día a nuestra población vienen realmente de desequilibrios y que el punto de partida muchas veces es la nutrición o el punto de mejora puede ser entonces la nutrición. La nutrición como factor modificable, las dietas ricas en fibra, nitratos inorgánicos, micronutrientes y bajas en azúcares fermentables promueven la eubiosis oral y mitigan la inflamación sistémica crónica. Diagnóstico oral de precisión. El desarrollo de biomarcadores salivales no invasivos permitirá a futuro, aunque ya existen biomarcadores salivales proinflamatorios, permitirá la detección temprana de enfermedades sistémicas y el seguimiento del desequilibrio o el equilibrio microbiano. Y bueno, queremos ir a una restauración de la eubiosis, revertir el proceso de disbiosis con fagoterapia, con probióticos de nueva generación, inhibidores de factores de virulencia. Todo esto representa el horizonte terapéutico para restaurar comunidades microbianas saludables y devolver ese equilibrio en nuestra cavidad bucal para que no tenga un impacto negativo en las enfermedades sistémicas. La cavidad oral es la ventana a la salud sistémica y la dieta es la llave. Muchísimas gracias por su atención.